Shalom a todos, amados, muchísimas bendiciones. Damos gloria y honra a nuestro Padre eterno, Rey del universo, quien nos da la bendición en esta noche de poder estar presentes para estudiar la palabra santa, bendita y preciosa de nuestro Padre Abba Kadosh. En esta hora estaremos estudiando el tema La cultura forja el carácter en su parte número 52. Hace 15 días que tuvimos la bendición de poder tener esta enseñanza en la parte 51. Habíamos quedado hablando de un tema muy importante que tiene que ver con el sacrificio de Yehoshua como Mesías. Y habíamos estado hablando sobre el hecho de que algunas personas dentro del judaísmo afirman que el sacrificio de Yehoshua es inválido, no tiene valor, porque la Torá condena el sacrificio humano. Y en la clase pasada efectivamente vimos cómo algunos textos de la Torá, en Shemot, en Devarim, nos hablan claramente sobre ese aspecto que el judaísmo habla. Sin embargo, hay otras consideraciones que hacer con respecto a este tema que hemos venido siguiendo. Por ejemplo, de primera mano nos topamos con el famoso caso del sacrificio de Isaac, lo que conocemos como la Akedah en el judaísmo, la atadura. Y habíamos quedado en la semana pasada y hablábamos de este aspecto dentro del mismo judaísmo. Y remarcábamos con el Sidur, conocido como Birkat Shlomo, el cual es muy popular en el judaísmo porque es un libro de cabecera para leer diariamente. Eso es lo que habíamos dicho en la clase pasada. Y en la página 17 del Sidur, Birkat Shlomo, donde viene el pasaje escrito de Bereshit, capítulo 22, y al final de la sección dice: sea tu voluntad, oh eterno Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, que te colmes de misericordia hacia nosotros. Y de este modo, por la abundancia de tu misericordia, recuerda para nosotros la atadura a la que fue sometido nuestro padre Isaac, hijo de nuestro padre Abraham de bendita memoria. Y contempla sus cenizas, a fin de tener piedad de nosotros y abolir todos los decretos duros y nefastos que pesan sobre nosotros. Y haz que alcancemos el mérito de retornar a tu presencia con un arrepentimiento sincero. Sálvanos de la mala inclinación y de todo pecado e iniquidad, y alarga nuestros días para bien y nuestros años con dulzura. Amén. Eso es lo que ya habíamos hablado la clase pasada y veíamos que es lo que refleja el Birkat Shlomo. Los sabios decretaron que lo que hizo Isaac, hablando de ese sacrificio, de esa atadura, no podía pasar desapercibido. No se podía olvidar. Por lo tanto, se instruye o se instituye que en el Sidur todos los días se reza esa frase que ya vimos en el Birkat Shlomo. Entonces hay que tener presente todos los días este sacrificio y obra de Isaac, que se considera que lo hizo como una sombra de lo que sería la redención. Como lo vimos en la oración que se lee a diario, que se fundamenta no solo en un sacrificio, sino en sus cenizas. En sus cenizas. Y habíamos hablado que cuando hablamos de ceniza es porque es el producto de un holocausto, de un sacrificio donde todo se consume y lo que queda es cenizas. Es muy curioso que el texto diga: y contempla sus cenizas. Como si Isaac hubiese sido sacrificado, lo cual es extraño si lo vemos desde el punto de vista literal, porque la Torá
menciona que el sacrificio no se realizó. No se realizó. Como si estas cenizas fueran una fuente del mérito de expiación a favor de Israel. Así es como se considera, a favor de todo. Incluso un pasaje de la Cábala, que es el estudio místico de la Torá, se dice que recitar cada día la porción relacionada con la Akedah de Ishat nos permite expiar todos nuestros pecados y crear un escudo de protección contra toda enfermedad, el cual cancela la muerte de la humanidad. Así de importante, amados hermanos, se considera a la obra que hizo Ishat en el monte Moriah, que en la Cábala se expresa esto sobre el hecho de que la Akedah de Ishat permite expiar todos nuestros pecados. Aunque no estamos de acuerdo, por ejemplo, nosotros, con esta declaración de la Cábala, porque nos parece demasiado, la cito porque nos ayuda a entender el pensamiento judío. Es decir, que dentro del pensamiento judío sí se contempla que alguien puede morir por los demás. Y ahí lo vemos. Está instituido dentro del judaísmo, aunque el judaísmo hable y diga que el sacrificio de Yehoshua es inválido y que nadie tiene que morir por otro. ¿Ve? Y lo he escuchado que la manera de expiar los pecados es a través de la teshuvá, simplemente. Nadie tiene que morir por nadie. ¿Ve? Que cada quien es responsable. Pero vemos otro lado del judaísmo, aún mismo muchos de los que dicen eso también recitan todos los días esta oración a través de lo que tenemos en los Sidur. Entonces, nos ayuda a entender ese pensamiento judío sobre la base de que por un justo que voluntariamente da su vida en obediencia, y ese es el mérito, puede existir no solo la redención, sino la idea de la resurrección. Y aquí es donde habíamos finalizado, ya que trasciende más allá de ser un solo sacrificio por una causa. Incluso por las cenizas va a venir la vida nuevamente. Entonces, la idea de las cenizas, por el concepto también bíblico del sacrificio llamado en hebreo holocausto, que implica elevación. Este tipo de ofrendas, como ya lo sabemos, que se llevaban en el templo o al templo, era una ofrenda donde el animal que se presentaba, se le ponía las manos sobre la cabeza del animal, se confesaban los pecados y la idea principal es que la víctima se quemaba completamente en sacrificio y esa ofrenda, ese humo, subía como un olor agradable delante de Adonai, representando una entrega total. Involucrado entonces este aspecto de las cenizas que vemos con todo esto que estamos hablando. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que a pesar de que dentro del mismo judaísmo se rechace esta idea, fíjense cómo no es ajeno a esto. El hecho de que se considere que un justo pueda morir por los demás no es ajeno al pensamiento hebreo. Todo lo contrario, está inmerso en él. Ahora sí, como este sacrificio de Ishat sirve como mérito expiatorio para los judíos, que hemos visto a través de la enseñanza rabínica, la pregunta que podemos hacernos es por qué el sacrificio de Yehoshua no puede servir también como sacrificio expiatorio para todos, y no solo a los judíos, sino para todo el mundo. Todos aquellos que de entre los gentiles vengan a través de los méritos de este justo, el justo Mashiach, el Sadik Mashiach, para que a través de su sacrificio podamos tener esa entrada, que es lo que
nuestros textos, hablando los textos de los apóstoles, de los discípulos, de los talmidín de Yehoshua, nos dejaron, que es lo que dice Rab Shaul a los efesios. Entonces, quizás en el marco del debate esto pueda parecer insuficiente para pretender darle un marco legal al sacrificio de Yehoshua que pueda ser aceptado por el judaísmo como argumento válido. Ahora, no es que nosotros estamos tratando de que el judaísmo acepte esto, no. Lo estamos diciendo en función al debate que se puede presentar. Pero nosotros estamos claros y queremos es que todos nuestros hermanos en la fe, creyentes en Yehoshua, estén claros y no se dejen mover el piso por lo que dentro del mismo judaísmo se dice, porque ya sabemos que el judaísmo no cree en Yehoshua, en gran parte, en gran mayoría. Y por lo tanto siempre van a tratar de atacar esta figura del Mesías de Yehoshua. ¿Ok? Entonces quizás no sea para ellos válido. Encontramos otro relato en el Tanaj que también tiene muchas aristas que llevan a la múltiple interpretación. Nos referimos al caso de la hija de Jefté, que aparece en Shoftim, capítulo 11, versículo 29 al 40, con aquella famosa historia entonces de la hija de Istab. Dice Shoftim, Jueces, capítulo 11, versículo 29 al 40. Entonces el espíritu de Adonai vino sobre Iftach, el cual atravesó Galad y Menashe, pasó a Mispat de Galad y de Mispat de Galad fue hacia los hijos de Amón. E hizo Iftach un voto a Adonai diciendo: si en verdad te entregas a los hijos de Amón en mi mano, cualquiera que salga a mi encuentro por las puertas de mi casa, cuando yo vuelva de los hijos de Amón en paz, será de Adonai y lo ofreceré en holocausto. Así pues, Iftach fue hacia los hijos de Amón para guerrear contra ellos, y Adonai los entregó en su mano. Y les provocó una muy grande derrota desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 villas, y hasta la vega de las viñas. Así fueron humillados los hijos de Amón ante los hijos de Israel. Iftach volvió a su casa en Mizpa, y he aquí su hija salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, única, la sola, única, suya. Fuera de ella no tenía ni hijo ni hija. Y aconteció que al verla, él se rasgó los vestidos y dijo: ¡ay de mí, hija mía! Me has abatido por completo, y tú eres causa de mi perturbación, porque yo he abierto mi boca a Adonai y no podré retractarme. A lo cual respondió: Padre mío, puesto que has abierto tu boca a Adonai, haz conmigo conforme profirió tu boca, ya que Adonai te ha vengado de tus enemigos, los hijos de Amón. Entonces, sigue diciendo en los versículos 37 hasta el 40. Le dijo además a su padre: que se me haga esto, déjame 2 meses para que vaya y deambule por los montes y llore por mi virginidad, junto con mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Y sucedió que pasados los 2 meses volvió a su padre, el cual cumplió con ella el voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que las doncellas de Israel fueran de año en año a endechar a la hija de Iftach Galadita 4 días al año. Amén.
Bueno, encontramos esta historia que, por supuesto, viéndolas de buenas a primeras y haciendo consideraciones rápidas a priori, por supuesto, es una historia bastante triste, bastante fuerte, ¿sí? Porque tiene que ver con lo humano, la humanidad. Y generalmente nosotros, los humanos, tendemos a poner por encima de todo lo humano, lo sentimental, los sentimientos. Por eso cuando uno lee esta historia, por supuesto le conmueve el hecho de ver esta situación que tenemos aquí. Pero apartando eso, nosotros debemos analizar las cosas desde un punto de vista espiritual, no solo sentimental. Entonces nos encontramos con esto que está en el Tanat, que no está de más, y que si nosotros analizamos, tiene comparecencias hasta con el sacrificio de Isaac y de Yehoshua. ¿Sí? Comparecencias, ¿ok? No estoy diciendo que sean los mismos o que sea igual, pero hay algunas cosas que llaman la atención, como por ejemplo, vemos que Iftaf es el que ofrece, no es Adonai quien le manda, él ofrece. Dice la escritura en el versículo 34, dice, y ella era sola, única, suya, la sola, única suya. Fuera de ella no tenía ni hijo ni hija. Quiere decir que él, sin querer, ofreció a su única hija o a su único hijo, hablando en forma genérica. No tenía más hijos, una sola, un solo hijo. ¿Ve? Estas comparecencias, por supuesto, aluden a lo que representaba Isaac como el único, su unigénito, donde el Señor le pide a Abraham que se lo entregue. Pero también nos lleva a Yehoshua como el unigénito del Padre, el único. Y que también vemos esta comparecencia. Pero además de eso, hay otros elementos aquí importantísimos. ¿Ve? Dice la Escritura que el Espíritu de Adonai vino sobre Iftaf. Por supuesto, esta forma de hablar tiene que ver con la aprobación del Padre sobre este hombre para que ejecute su obra como un agente, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, Iftaf se convierte en un agente del Eterno para realizar la labor del Padre, la labor del Señor. Y en esa labor Él se relaciona de tal forma con el Eterno que le hace un voto. Un voto. Y ese voto, ya lo sabemos, consta del hecho de que Iftaf le dice al Padre que si Él le entrega en su mano los hijos de Amón, entonces Él le va a ofrecer al primero que salga o lo primero que salga al regreso. Y dice él, será de Adonai y lo ofreceré en holocausto. Así pues, dice la Escritura, Isaac fue a los hijos de Amón, los derrotó, los humilló, y cuando llegó, regresó, he aquí que su hija fue la que salió a recibirle de primero, con panderos y danzas, alegre por lo que había significado esta grande salvación. Porque los hijos de Amón querían oprimir a los hijos de Israel. Y vemos que esto es lo que pasa. Ahora el texto dice que será de Adonai y lo ofrecerá en holocausto. Ahora, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos que el debate sobre si Iftach realmente sacrificó a su hija está dividido y genera discusiones profundas entre teólogos y eruditos bíblicos. No hay una respuesta definitiva y universalmente aceptada sobre esta situación. ¿Por qué?
porque algunos dicen que Iftaf sacrificó a su hija literalmente, otros dicen que no la sacrificó, sino que lo que pasó fue que él se la dedicó al padre y ella entonces nunca se casó, nunca tuvo hijos, sino que fue dedicada a la obra y al servicio de Adonai completamente. Algo parecido a lo que pasó con Shemuel, que fue dedicado al Señor y fue llevado a Shiloh, que de esa manera también algunos lo ven. Ahora, no hay una respuesta definitiva, es decir, no hay un consenso para decir esto es, sino dos corrientes principales de interpretación que me gustaría presentárselas para que nosotros veamos con respecto a este caso que tenemos en la Escritura. La primera es la interpretación literal, y la interpretación literal dice que sí, fue sacrificada, que es lo que mayormente se acepta en el cristianismo. Muchos eruditos leen este texto de manera directa, sugiriendo que Iftaf cumplió su promesa, lo cual es visto como un ejemplo de lo dañino que pueden ser los juramentos precipitados y la influencia de culturas paganas de la época, porque sabemos que en la época eso se daba. En las naciones vecinas, incluso esta nación con la que Iftaf está luchando, guerreando, tenían esas costumbres nefastas de ofrecer sus hijos en sacrificio. ¿Okay? Entonces esa es la primera interpretación que tenemos. Según Nachmanides, Rashi y el Midrash, ¿okay? Aunque Iftaf era uno de los jueces israelitas, fue elegido para el cargo por su valentía y poderío, no por su erudición de la Torá. De hecho, lamentablemente, era ignorante. Eso es lo que dice esta parte del judaísmo. ¿Ok? Estamos hablando de Nachmanides, Rashi y el Midrash Rabbah, que lo vamos a leer. Bueno, no lo vamos a leer, sino que lo vamos a citar. Y aunque no estaba obligado en absoluto por el voto que hizo, si hablamos de lo literal, dicho voto transgredía claramente las normas de la Torá. Ignorantemente siguió adelante y había ofrecido a su hija como sacrificio. Entonces, vean, para Nachmanides, Rashi y el Midrash, entonces Iftaf sí ofreció a su hija. Si lo hubiera consultado, dice el Midrash, ¿ok? Si lo hubiera consultado con Pinjas, que en ese momento era el erudito sumo sacerdote de la época, este Pinjas era el mismo hijo de Eleazar, hijo de Aarón, y que había recibido el sacerdocio a través de un pacto de paz que hizo el Creador con él cuando él ejecutó a Sinrid y a Cosbi la madianita. Él era erudito sumo sacerdote de la época, habría sido informado de su error, pero eso no ocurrió. Iftaf era demasiado arrogante como para ir a ver a Pinjas, para recibir orientación. Yo soy el general de las fuerzas israelitas y debo ir a él. Y Pinjas, por otro lado, dice el Midrash, era demasiado orgulloso para ir unilateralmente a Iftaf a aconsejarle. Él me necesita. Que venga entonces a mí. Si me necesita, que venga aquí a consultar. ¿Por qué debería hacer yo el viaje? La arrogancia demostrada por estos dos líderes le costó la vida a una chica inocente, según el Midrash Bereshit Rabbah 63. Ambos fueron castigados. Pinjas perdió el Ruach HaKodesh, que hasta entonces había descansado sobre él, y Iftaf se enfermó y perdió varios de sus miembros, los cuales fueron enterrados en distintos lugares.
Por esto, la Biblia, el Tanakh, dice que Iftah fue enterrado en las ciudades de Galaad, que sus miembros se enterraron en varias partes. Todo esto en función a esto que está presentando la interpretación rabínica sobre el hecho de que Iftah sí sacrificó a su hija. Ahora, en todo esto, por ejemplo, cuando él hace el voto, no vemos que el Señor le refute. Si vamos al texto, en ningún momento, ¿verdad?, vemos al Señor molesto con Iftah por haber hecho ese voto. Ahora, esto no quiere decir que nosotros estamos diciendo que el Señor lo aceptó. No, estamos diciendo es que en el texto no se evidencia una molestia, ¿verdad?, desmedida, si podemos decirlo, o fuerte del padre con respecto a esta situación. Cosa que sí dice el Midrash. El Midrash dice que por esta acción, tanto Pinhas o Iftah fueron castigados severamente. ¿Ve? Severamente. Que, por ejemplo, el caso de Pinhas, el Midrash dice que él perdió el sumo sacerdocio, bueno, no él, sino sus sucesores, y se le entregó a la línea de Itamar. A la línea de Itamar, que cuando, fíjense, llegan a Mele David, ya había esa continuidad de sumos sacerdotes de la casa de Itamar, que luego se recuperan con Sadoc. ¿Ve? Es lo que vemos en la escritura. Entonces, fíjense este debate tan tremendo con respecto a esta situación que pasó allí y que involucra un sacrificio humano. La segunda interpretación figurativa o de consagración, es decir, no fue sacrificada, no fue asesinada. Otros eruditos, al igual que destacados comentaristas judíos antiguos, argumentan que Iftah no asesinó a su hija. La ley de Moshe prohibía estrictamente los sacrificios humanos. Ya nosotros lo hemos visto, lo hemos leído a través de de Shemot y de Devarim. Esta postura sostiene que la hija fue consagrada. No fue que fue sacrificada, sino consagrada al servicio de Adonai en el tabernáculo, viviendo en virginidad y reclusión el resto de su vida. Para poder más o menos entender, es como que si se metió monja, pues no es de eso, pero sino que entró en el celibato y bueno, no tuvo relación con ningún hombre, ni se casó y por supuesto tuvo una vida de contemplación. El hecho de que ella llorara su virginidad y no su muerte apoya esta teoría para muchos intérpretes. Muchos de los comentaristas bíblicos, incluyendo a Ralbach, Radak e Ibn Ezra, citado en Nachmanides acerca de Vaikra 27-29, sostienen que Iftah no ofreció a su hija como sacrificio. De hecho, su voto original, según se lee, es todo lo que salga, entre paréntesis, será para Adonai, y lo ofreceré en holocausto. ¿Ve? Tenía una doble intención. Si era una persona, entonces será para Adonai, en este caso consagrada. Y si era un animal, entonces lo ofreceré en holocausto. El prefijo hebreo, que en este caso es la letra hebrea Vav, que precede a las palabras lo ofreceré, puede traducirse tanto como i, u, o. Entonces, si lo traducimos como o, entonces diría, será para Adonai o lo ofreceré en holocausto. ¿Ve?
o lo ofreceré en holocausto. Según esta interpretación, la hija de Iftach fue enviada a las montañas para vivir en reclusión. Nunca se casó y se dedicó su vida a servir a Adonai. Entonces vemos en esta segunda interpretación, que es la interpretación de la consagración de la hija de Iftach. Sin embargo, hay aquí cosas que pudieran parecer que tienen sentido, mientras que otras dejan así como un sabor un poco extraño. Por ejemplo, el caso de la vehemencia del lamento de Iftach, a darse cuenta que quien sale a recibirlo es su hija. Ya lo leíamos que él se lamentó profundamente. Ahora, si es que la va a consagrar al Señor, nosotros decimos, ¿será que ser consagrado al Señor es algo tan malo, tan dañino, tan fuerte, que él tomó esa actitud como que si la va a ofrecer en un holocausto y la va a perder y ya no va a ver más a su hija? Podríamos pensar de esa manera. Otros dicen que no, que el lamento es porque él no tenía más hijos y que su hija era la esperanza de él para tener más descendencia. Pero sabemos que en Israel no funciona la cosa así. En Israel no es la mujer la que da la descendencia, es el hijo. ¿Por qué? Porque esa mujer se iba a casar con un hombre. Y la descendencia que ella va a tener no es la de su papá, sino la de su marido. Que digamos que de alguna manera va allí, la descendencia de Iftach está bien, pero no funciona así en Israel, porque sabemos que dentro del rango legal, la herencia y la descendencia y la identidad tribal se da a través del varón, no de la hembra. Entonces, bueno, esas cositas pudiéramos decir que dejan ese sabor extraño, ¿okay?, en las interpretaciones que hay, por ejemplo, en estos dos casos. ¿Okay? No podemos nosotros asegurar ni la una ni la otra. Ni la una ni la otra. Porque las dos tienen, como diríamos por ahí, lados fuertes y lados flacos. Sin embargo, bueno, nos apoyamos, por ejemplo, en el caso de la Torá que condena los sacrificios humanos. Sin embargo, no vemos, repito, no vemos en el texto que el Señor en ningún momento le haya llamado la atención a través de un profeta, que haya llegado un profeta y le haya dicho, mira, tú hiciste mal, como si pasó con otros reyes o jueces. El Señor fue y les dijo a través de los profetas que habían hecho una abominación, que habían hecho mal a la hora de hacer este tipo de cosas, como en el caso de Iftach. Ahora, independientemente, mis amados hermanos, si la sacrificó o no, en esto tenemos una referencia que aviva la discusión. Sin embargo, siendo esto tan serio, el nombramiento de Iftach contrasta, por ejemplo, al no nombramiento de Shelomo en Ibrim 11. En Ibrim 11 encontramos que sí se nombra a Iftach. Y fíjense que, como en el judaísmo, dentro de estos que piensan que sí la ofreció, pero que por eso entonces Iftach fue después castigado, no es lo que vemos nosotros en nuestro escrito. Por ejemplo, en Ibrim 11, en la Galería de la Fe, dice en el capítulo 11, versículo 32 al 34. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará para relatar acerca de Gidón, de Baraj, de Shinshón, de Iftach, de David y también de Shemuel y de los profetas, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, cerraron bocas de leones, extinguieron la violencia del fuego, escaparon al filo de espada, recibieron poder en su debilidad, se hicieron fuertes en batalla,
y pusiera en fuga ejércitos extranjeros. Entonces fíjense cómo aquí en Ivrín, Hebreos 11, se menciona a Jefté, no hacía Shelomó, que no se menciona, dando a entender entonces algo así como que la figura de uno está desprestigiada mientras que la del otro mantiene ese brillo, vamos a decirlo, de gloria o de resplandor por el hecho de las cosas que realizó, por las obras que hizo. ¿Ok? Entonces lo vemos nosotros de esa manera y este texto de Ivrín nos sirve para medir un poco en cuanto a lo que el mismo judaísmo dice con respecto a la figura de Iftaf, que fue el que hizo este sacrificio, sí, en verdad lo hizo. Cuando analizamos el sacrificio de Yehoshua, nos damos cuenta que no es un sacrificio humano, o mejor dicho, por un humano. ¿En qué aspecto? Vamos a ver 5 aspectos que podrían ayudarnos. Ahora, cuando yo digo que no es un sacrificio humano como tal, porque no lo está haciendo un humano, sin nadie fue y ofreció a Yehoshua en sacrificio al Señor. Sí, Señor, aquí te presento este sacrificio humano. Así no funcionó, así no se dio. Sabemos el relato bíblico de cómo fue el sacrificio de Yehoshua. Que quien permite que todo esto se dé y pase es el Padre. Y Él es el que está usando los elementos para que esto se dé. Primero, en el caso de Isaac, el sacrificio lo hace Abraham Avinu. Él es quien recibe la orden celestial. Entonces, el que se desprende de algo valioso es Él. Es nuestro padre Abraham. Abraham es el que hace el sacrificio. ¿Ok? En el caso de la hija de Iftach, de igual manera que el de Isaac, quien hace el sacrificio, si la sacrificó o no la sacrificó, la consagró, es Iftach. Iftach es que lo hace. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de David, que dijo, no sacrificaré nada que no me cueste. Esa es la idea de un sacrificio, algo que cueste. Entonces cuando vemos el caso de Abraham Avinu y de Iftach, ellos son los que hacen el sacrificio y les cuesta. Por eso el lamento de Iftach a la hora de ofrecer a su hija, sea que se sacrificó o no. ¿Ok? Cuarto, Adonai no somete al hombre en su relación a semejante sacrificio por lo costoso y difícil. No vemos entonces que Adonai esté propulsando esto y vemos el caso de Abraham como algo, si se quiere, muy solo, muy aislado, ¿no? Porque en el caso de Iftach, el Señor no se lo pidió. ¿Ok? Y en el caso de Abraham, el Señor no dejó que lo hiciera. Ahora, quinto, cuando vemos el sacrificio de Yehoshua, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace, amados hermanos? No lo hice yo, no lo hizo usted. Usted no lo sacrificó, yo no lo sacrifiqué. Nadie lo hizo. Humanamente hablando, nadie lo ofreció. ¿Quién lo hace entonces? Lo hace el Padre Celestial. Como encontramos en Yohanan, que en las versiones aparece como Juan, capítulo 3, versículo 15 al 16. El archiconocido Juan 3, 15, 16. ¿Y qué nos dice? Que de tal manera amó Adonai al mundo
que dio, que entregó a su único, a su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿quién lo está dando? ¿Quién hace este sacrificio? ¿Un humano? ¿Un hombre? No, lo hace el Padre Celestial. Por lo tanto, podríamos decir que el sacrificio de Yahushua podría alcanzar un nivel superior al de los sacrificios terrenales. Y es la visión que encontramos en Ibrín, que el sacrificio de Yahushua es superior al sacrificio de los animales. Ser catalogado de celestial y no un sacrificio humano. Por eso cuando digo al principio no es un sacrificio humano, me refiero entonces a este aspecto que es un sacrificio celestial, como el recurso legal que menciona Rav Shaul a los de Galacia en cuanto a su ciudadanía celestial, declarado por un tribunal celestial y no terrenal, en la alegoría de Agar y Sara. En esa alegoría nosotros lo explicamos. Miren cómo dice Gálatas 4, 21, 31. Decidme, los que deseáis estar bajo la ley, ¿no ponéis atención a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y uno de la libre. El de la esclava nació según la carne, pero el de la libre según la promesa, las cuales son alegorías, porque éstas representan 2 pactos. Una, Agar, del monte Sinaí, engendrada para esclavitud. Ahora bien, Agar, ese es el monte Sinaí en Arabia, y es figura de la Jerusalén actual, pues está esclavizada con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba, la celestial, la cual es nuestra madre, nuestra patria, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, la que no das a luz, prorrumpe y clama, la que no sufres dolores de parto, porque muchos son los hijos de la desamparada, más que los de la que tiene el marido. Así que vosotros, hermanos, como hijad, sois hijos de la promesa. Y tal como entonces el que nació según la carne perseguía al que nació según el Espíritu, así también ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Por lo tanto, por tanto, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ya nosotros, en aquella serie de hace algún tiempo atrás, de la ley y la gracia, explicamos este texto con respecto al significado de estas alegorías. ¿Ok? Y en ello mencionábamos que Agar representa el esfuerzo que una persona hace por encontrar la justificación por sus propias obras. Por sus propias obras. Mientras que Sara representa a la Jerusalén de arriba, ¿ok? Que tiene que ver con la justificación por los méritos del Mesías. Esos méritos maravillosos que traen a nosotros la bendición de ser declarados hijos, pero no por un tribunal terrenal. ¿Por qué? Porque en ese momento histórico, para ser parte del pueblo, ¿qué tenía que hacer un gentil? Un gentil tenía que cumplir con las 18 leyes que estaban escritas por los rabinos, que habían determinado que para que una persona hiciera conversión tenía que cumplir estas leyes y ir a un tribunal rabínico
para ser evaluado y el tribunal era el quien determinaba si la persona entraba o no. Mientras que por los méritos de Yehoshua no funcionaba de esa manera. Quien determinaba era el cielo. El cielo. Agar representa los intentos de la carne por encontrar la justificación, que fue el error de Sara. Le da a Agar, ¿por qué? Porque ella no puede tener hijo, entonces vamos a forzar que la promesa se cumpla a través de la carne, de los esfuerzos que yo puedo hacer, mientras que Isaac viene como por la obra milagrosa y maravillosa del cielo. Isaac entonces representa esa bendición, así como la Jerusalén de arriba, la celestial. Entonces nosotros no somos hijos de Israel porque un tribunal terrenal nos declaró hijos. De hecho, hoy nosotros vamos a Israel y no podemos entrar porque no nos reconocen como hijos de Israel. Pero la palabra dice que a través de la fe en Yehoshua se nos ha dado el derecho legal, como dice Yohanan en el capítulo 1, versículo 12. Entonces, ¿qué vemos aquí? Esa comparecencia que hablábamos en ese punto número 5, que se ve aquí en Gálatas 4, 21, 31. Entonces, en cuanto a esto último del sacrificio de Yehoshua como hijo de Adonai, lo vemos expresado en el profeta Yeshayahu en el capítulo 53. Yeshayahu 53, versículos 4 al 6, que lo hemos leído 1000 veces, pero no nos podemos cansar de leer la palabra, y mucho menos cuando estos textos nos dan pistas muy sólidas de lo que estamos hablando. Dice la Escritura: Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, y nosotros lo consideramos como herido y azotado y humillado por Elohim. Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre Él, y por su herida fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Adonai cargó en Él el pecado de todos nosotros. Fíjense, cosas aquí para considerar con respecto a esto que estamos hablando del sacrificio de Yehoshua, que quien hace este sacrificio no es el hombre, sino es el mismo Padre. No es de la tierra, sino es del cielo. Un sacrificio celestial, porque Él es el que lo ofrece. Dice, como herido, azotado y humillado por Elohim. Es Elohim quien lo está haciendo, lo está permitiendo. Y dice, pero Adonai cargó en Él el pecado de todos nosotros. No fuimos nosotros. Mientras que un sacrificio terrenal, por la Torah que se hacía, se ofrecía el animal y se imponían las manos para traspasar los pecados de la persona hacia ese animal. Pero nosotros no hicimos eso. Fue Adonai quien lo hizo. Fue Adonai quien cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y no de uno, sino de todo. De Israel completamente. Tanto de Israel, aquellos que eran parte del pueblo, siendo descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob, y todos aquellos que dentro de los gentiles habrían de creer en este sacrificio, en esta bendición, para también ser parte y beneficiarse de este maravilloso sacrificio. Entonces vemos como Isaías 53 nos muestra también, de alguna manera, que quien está haciendo el sacrificio es el mismo Padre. En la Biblia, amado hermano, también podríamos encontrar un caso en cuanto a la prohibición de hacer imágenes de lo que está en la tierra y en los cielos. En la palabra es claro con respecto a este aspecto. La prohibición en la Torá sobre las imágenes se encuentra principalmente en el segundo mandamiento, que encontramos en Shemot, capítulo 20, versículos 3 y 5.
y también en Devarim 5, 8 al 10. Esta ley prohíbe explícitamente hacer ídolos y postrarse ante ellos, abarcando cualquier representación de lo que hay arriba en el cielo o en la tierra o en el agua. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno lee esta situación de la prohibición de hacer imágenes, nos encontramos en la misma Torá con unos casitos que dejan que desear. Pero por supuesto hay que ser muy finos a la hora de interpretar. ¿Ok? Y de hecho así es. Pero fíjense, tenemos la prohibición de hacer sacrificios, pero también tenemos la prohibición de hacer imágenes. Ambas están ¿en qué línea? En la misma línea. Prohibición. Y es una prohibición bien seria. Las dos. Surge la pregunta, ¿por qué entonces Adonai mandó a hacer 2 querubines y ponerlos nada más y nada menos que en la tapa del arca, conocida como propiciatorio? Y no solo eso, mandó a Moshe a erigir una serpiente de cobre y ponerla en lo más alto. Entonces surge esa pregunta, ¿por qué entonces Adonai le dice al pueblo que no deben hacer imágenes y él manda a hacer estas imágenes? Estas esculturas, porque ni siquiera imágenes son, sino esculturas, porque los 2 querubines habrían de estar allí y cada vez que el sumo sacerdote entrara, él los iba a ver, los iba a contemplar, que estaban allí. Ahora, no estamos nosotros diciendo, y quiero aclararlo, que Adonai está mandando a idolatrar a esas imágenes o esas esculturas. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Que sale la interpretación. Ahora, si la imagen que se hace no es para adorarla, no es para idolatrarla, no hay problema. No hay problema, porque el problema es cuando esa imagen va a ser objeto de abodá zará, de idolatría. Si se hace la imagen pero no es para adorarla, entonces la podemos hacer, la podemos realizar. Es lo que dicen o se dice en algunos que interpretan esta situación. ¿Okay? Pero nos apoyamos con esto para poder ver el hecho de que así como también hay una prohibición de hacer sacrificios, quien está haciendo esto no es el hombre. Los 2 querubines no los mandó el hombre. Y la serpiente abrasadora de cobre o de bronce no la mandó el hombre. No lo está haciendo el hombre. Así también entonces cuando hablamos del sacrificio de Yehoshua, no lo está haciendo el hombre. No es el hombre el que ofrece intencionalmente como un sacrificio, como un holocausto a Yehoshua. Él es el Padre. Así como vemos también en este caso. En la próxima clase estaremos hablando más de esto porque esto está estipulado dentro de los métodos de interpretación que lo conocemos también en hebreo como el pardés, que tiene que ver con formas que se dan para interpretar la escritura, y cuando hay 2 casos que se parecen, entonces los 2 casos sirven uno al otro de apoyo. ¿Ok? Bueno, estaremos entonces para la próxima clase. Shalom ubrajot, paz y bendiciones, mis amados hermanos. Que tengan una excelente noche. Que Adonai, nuestro Elohim, sea con todos ustedes. Amén. Shalom, shalom y Laila Tov.